matrimonio, la unión libre son válidas. De lo contrario, surge la noción de su invalidez. El Código de las Familias ha reducido solamente a una situación la validez o no del vínculo conyugal. Si antes hablábamos de anulabilidad absoluta, anulabilidad relativa y la nulidad. Actualmente la ley 603 ha dejado de lado todo lo anterior y se ha referido a la validez o no de un vínculo conyugal. ¿Qué significa? Que ahora un matrimonio civil, una unión libre, nace válida la vida jurídica o directamente nunca ha existido. Por eso se refiere a la nulidad del matrimonio o de la unión libre. ¿Sí? El matrimonio o la unión libre no válido, obviamente, no va a producir efectos jurídicos ni personales ni patrimoniales para los cónyuges. Entonces, por esta razón, la ley fija causales, razones específicas por las cuales se pueda demandar la nulidad de un vínculo conyugal. Y esas causales están contenidas en el artículo 68 del Código de las Familias. Estas dos causales van a estar referidas únicamente al matrimonio civil. Déjame sacar fotos, si no te has fijado, he copiado y pegado el código, nada más. La primera causal, si el matrimonio no ha sido celebrado por un oficial de registro civil, si no fue realizado entre una mujer y un hombre. Repito, estas dos causales se refieren básicamente al matrimonio civil. Ya las otras valen tanto para el matrimonio civil como para la unión libre. Si se incurre en bigamia o múltiples uniones libres. Estoy enunciando, luego voy explicando cada una. Por haberse constituido el matrimonio o la unión libre entre personas que tenían impedimentos establecidos en la ley para casarse, por error, dolo o violencia en el consentimiento, o por ausencia de consentimiento. Ahora vamos a pasar a explicar cada una de estas causales. Decíamos, en el caso del matrimonio civil, este vínculo conyugal tiene que surgir a manos o a partir de un funcionario público a quien el Estado le ha delegado esa función. Ese funcionario público es un oficial de registro civil. ¿Sí? Es el único funcionario a quien el Estado le ha dado la potestad de hacer surgir el vínculo conyugal entre las parejas. Por tanto, un matrimonio civil que no ha sido celebrado por el funcionario público obviamente no es válido, no existe, no ha sido válido a la vida jurídica. Luego, la otra causal. Antes decíamos, ¿verdad?, que por definición y por finalidad el vínculo conyugal debe estar constituido entre una mujer y un varón. ¿Sí? Obviamente se entiende que un vínculo conyugal entre dos personas del mismo sexo no es válido de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Pero ustedes saben que esta causal ahora solamente vale para el matrimonio civil, ya no para la unión libre. ¿Por qué no para la unión libre? ¿Por qué ya no es una causal? Si antes era para la unión libre, ¿por qué ahora ya no? Porque ahora ha cambiado. Porque ha cambiado la situación. Ya se pueden registrar válidamente, hemos dicho, uniones libres de personas del mismo sexo. No porque se trate de matrimonio civil, no. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, en el artículo 63 y 137 del Código de las Familias, el matrimonio y la unión libre debería darse entre solo una mujer y un solo varón. Pero la sentencia constitucional 0577 del 22 de junio del 2022 ha dado la posibilidad a personas del mismo sexo de poder registrar válidamente su unión libre. Por tanto,
matrimonio civil. ¿Sí? Bien. Si se incurre en bigamia o múltiples uniones libres, aquí estamos viendo que no existe esta condición habilitante en uno de los cónyuges. ¿Sí? En el caso de la bigamia, una persona contrajo un nuevo matrimonio civil sin antes haber disuelto un matrimonio que tiene vigente, matrimonio o unión libre registrada. En el caso de las múltiples uniones libres, se entiende que en la unión libre, ¿qué tenemos que demostrar? ¿Qué se presume que tiene la unión libre? Para tener el mismo valor jurídico de un matrimonio civil. La ley en el artículo 168, en el anterior clase lo hemos visto en el texto, presume que en la unión libre hay trato conyugal, regularidad, estabilidad y no hay impedimentos entre quienes conviven, ¿sí? Entonces, múltiples uniones libres sucesivas, que una persona conviva esta semana con alguien, la otra semana con otra persona, no puede ser pues unión libre. La singularidad es igual a ¿qué? A la monogamia. ¿Qué significa monogamia? Una sola pareja, un solo hombre, una sola mujer. ¿Sí? Entonces, múltiples uniones libres no van a reunir con estas condiciones. Serán uniones, pero no van a tener el valor jurídico de un matrimonio civil. ¿Sí? En el caso del matrimonio civil, el único matrimonio que va a tener efectos jurídicos será el primer vínculo matrimonial. Los siguientes no tienen ningún valor jurídico. Ahora, la minoridad. Fíjense, la minoridad o la edad es otra condición habilitante. ¿Cuál es la edad legal para casar? ¿Cuántos? 18 años. Excepcionalmente, ¿qué edad? 16 años. Entonces, el artículo 170 nos dice: el matrimonio o unión libre entre personas menores a la edad requerida se revalida por el transcurso del tiempo que se falta para que los cónyuges alcancen una edad determinada, si siendo jóvenes hubieran hecho vida en común y además en ese lapso hubieran concebido. ¿Qué significa? La minoridad, si se fijan, no es una causal de nulidad. ¿Por qué? Porque dice el código, en el caso del matrimonio civil es bastante claro cuando la mamá y el papá le van a dar permiso al menor de 16 años para que pueda casarse, porque tienen que ir y dar su autorización. En el caso de la unión libre, ¿cómo es eso? ¿Cómo dan su autorización los papás? En el caso de la unión libre de menores de 18 años. ¿Cómo dan ese consentimiento? Con la unión libre se emancipa, pero ¿cómo se evidencia ese consentimiento de los padres? Permitiéndoles vivir, o cuando van y registran la unión y van con sus hijitos, porque ellos tienen que dar la autorización. ¿Sí? Entonces, en el caso, perdón, es que hay mucha luz ahí, y paso por aquí, no puedo abrir mis ojos. A este lado voy a venir. Dice, entonces, ese menor de 16 años, menor de 18, mayor de 16, que
empieza una unión libre sin que la mamá y el papá hagan nada para hacer que el menor de edad vuelva al hogar, y ha pasado el tiempo, el menor de edad ha pasado el tiempo, ha transcurrido el tiempo, y ha alcanzado la edad que la ley establece para poder casarnos, ese matrimonio les requiere validez por el transcurso del tiempo que se necesitaba para alcanzar la edad determinada. Porque si no hubiera habido consentimiento de la mamá y el papá, rapidito pues del pueblo, a la hija, a nuestra casa, al hijo también, ¿o no? O van a quedarse la mamá y el papá sentados esperando que el hijito vuelva, ¿no? Tienen que hacer algo, ¿verdad? De lo contrario, tácitamente están consintiendo. Entonces, cuando ha pasado el tiempo y ese menor de edad, dice, esos púberes han alcanzado la edad legal que la ley establece, entonces el matrimonio, la unión libre se valida. Por el transcurso del tiempo que ha pasado, además se han hecho vida en común, y si en esa vida en común ha habido hijos, ¿no? Han procreado. Repito, entonces la minoridad no es una causal de nulidad, porque esa puede validarse con el transcurso del tiempo. Ahora, cuando el matrimonio o la unión libre se ha constituido entre dos personas entre quienes había algún impedimento de orden legal, uno de ellos estaba declarado interdicto, había un vínculo de parentesco consanguíneo en línea directa, en algún grado, y en línea transversal o colateral. ¿Hasta qué grado? En línea transversal y colateral, ¿quiénes pueden o quiénes no pueden casarse? ¿Entre quiénes no puede haber matrimonio? Entre hermana y hermano. Ya. En el caso del parentesco adoptivo, las 5 situaciones que se dan. El impedimento por delito, hemos visto el triángulo amoroso. El vínculo de tutela. Solamente en este caso hablamos de la tutela de un menor de edad, cuando el tutor de ese menor de edad, sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, dice no pueden casarse con la persona menor de edad sujeta a tutela, pero se casaron. ¿Sí? Entonces eso es un impedimento que está vigente, lo cual invalida el vínculo conyugal. Ahora vamos a ver otra condición habilitante, que es el consentimiento. Entonces, por la edad no hay causal de nulidad. Sí por el consentimiento, sí por la libertad de estar. El consentimiento se da en 2 situaciones. Primero, cuando el consentimiento tiene vicios que lo invalidan, como el error, la violencia o el dolo. ¿Sí? Aquí tengo que remitirme al Código Civil, ¿sí? Porque el Código Civil es el que refiere precisamente esos vicios que validan el consentimiento. Como son, por ejemplo, la violencia. La violencia entendida como ese miedo grave que va a anular la libertad de poder decidir de cualquiera de los cónyuges. Ahora, la violencia, dice, puede ser una violencia física, una violencia psicológica, inclusive una violencia sexual, que le haga hacer cosas, aceptar contraer matrimonio, aceptar vivir con esa otra persona, cuando en condiciones normales no lo harían. Y aquí es importante que ustedes se den cuenta que la violencia no necesariamente va a ser sobre uno de los cónyuges, puede ser sobre sus parientes, ascendientes o descendientes, o sobre el patrimonio de cualquiera de los contrayentes. Entonces, que le hagan temer o exponer sus bienes o exponerse a sí mismos a un mal considerable. El consentimiento dado al impulso de la violencia obviamente no puede tener valor, ¿no? No, consentir por miedo no es consentir. El error. ¿Cuándo estaremos equivocados? ¿Qué significará estar equivocado? ¿Qué significa el error? Equivocarse, sí. Tener un
conocimiento falso, una idea errónea de lo que es la realidad. Creer que es cierto algo cuando no lo es, o creer falso algo que es verdadero, dice el Código Civil. Ahora en esto, Morales Guillén nos dice que el error puede darse respecto a la identidad de la persona con quien uno se casa. Podemos equivocarnos en la identidad, nos casamos con una persona pensando que es otra, o el error respecto a la cualidad que se pretende de manera directa o principalmente en la persona con quien uno se casa. ¿Sí? Eso del error va a ir aparejado con el dolo. ¿Por qué? Porque si yo quiero que vean algo en mí diferente a lo que realmente es, yo voy a hacer cosas para inducir a mi pareja al error, al engaño, ¿verdad? Eso que hago, lo hago con dolo, con intención de mentir, de hacer que la otra pareja se equivoque, me crea lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Entonces, en el caso del dolo se refiere a esas circunstancias que con astucia, artimaña, maquinación, mentira, estrategias se utilizan contra el otro contrayente para obtener su consentimiento matrimonial. El dolo o el engaño es acerca de una cualidad del que engaña y que por su naturaleza, su ausencia puede perturbar gravemente la vida conyugal. Un ejemplo terrible es el hecho de que uno de los contrayentes, sabiendo que es estéril, se le oculte eso a su pareja. Y más aún cuando se da cuenta que la novia o el novio lo único que quieren en la vida es tener hijitos. ¿Sí? Y él ha hecho de todo, o ella ha hecho de todo para evitar que su pareja, su novia, su novio se enteren de la situación y finalmente logra casarse. ¿Sí? Esa es una situación bastante compleja. O cuando se le oculta una verdad grave y contagiosa que uno de ellos tiene, o cuando le engaña diciendo que tiene una profesión, un oficio o un estatus cuando en realidad tiene otro. Esto parece no cierto, ¿verdad? Pero yo les puedo dar un ejemplo más fácil. ¿Cuál es el engaño más habitual? Chicas, soy soltero. ¿Ves? ¿Es lo más habitual o no? Sí. Y solteros son, pues todos son solteros. Y de verdad pueden ser solteros, pueden acreditar con un certificado su estado de libertad, pero la unión libre a veces no certifica, ¿verdad? Cuando no está registrada, aquí en la ciudad es soltero, libre y sin compromisos, pero en el lugar de donde viene, tiene una familia, tiene 5 hijos, su esposa de hace 20 años, ¿sí? Pero nosotros nos han engañado. Se ha presentado como una persona soltera, no solamente con la novia, sino con su familia, con sus amigos. Todo el mundo lo veía como un dechado de virtudes. Se casan y resulta que no, aparece con 5 hijos, porque la señora lo ha votado, se enteró que se casó. Fíjense que eso es actuar con dolo. Y con ese dolo ha inducido en error a su pareja, porque de repente de esta persona saber que su pareja, que su novia, que su novio no eran libres, solteros, sin compromiso, de repente la decisión no era la misma de casarse, ¿verdad? De repente no iba a decir sí, acepto. Entonces a eso se refiere. Doctora, Sí. ¿y hay alguna consecuencia para la pareja? Sí. Es decir, yo le engaño a mi pareja, Sí. pero yo ya tengo familia. Sí. ¿Qué acción ella puede tomar después? Ahorita vamos a ver. Eso que acabo de decirles es actuar de mala fe, ¿no? Con dolo, es actuar de mala fe. Yo les voy a engañar. O por ejemplo, yo me pongo de acuerdo con mi amigo, que es oficial de registro civil, y le digo, ¿sabes? Quiero tenerla conmigo esta chica. ¿Le engañaremos? ¿Sí? Aunque no crean, se da más de una situación en la cual la persona que nos ha casado no había sido oficial de registro civil. O era, pero ya dejó de ser, tenía los libros, estaba dejando todo en orden y nos ha casado. ¿Sí? ¿Eso es actuar con dolo o no?
me he casado pensando que lo que nos casaba era un oficial cuando no había sido. Y eso había pasado conmigo, con otra y con otra y con otra. Antes el Código de Familia establecía responsabilidad también en el oficial de registro civil. Ahora no. O sea, ahora no de manera expresa. Antes sí se le imponía multa a los cónyuges, se le imponía multa al oficial de registro cívico, pero ahora vamos a ver lo que pasa. Eso es actuar con dolo y con mala fe. Y la última causal. Fíjense que cuando hablamos de consentimiento, dos veces se mencionan dos causales. Y aquí hablamos de ausencia de consentimiento. ¿Sí? Para Morales Guillén, esa ausencia es la falta de consentimiento que debe ser total. Por ejemplo, uno de los cónyuges o ambos, cuando les preguntan, contestan no. ¿Quieres casarte con ella? No. ¿Quieres casarte con él? No. Y el oficial no toma en cuenta y igualito termina el matrimonio. O en lugar de decir sí a la pregunta, o en su caso guarda silencio. Le preguntan, cambian, miran abajo, lloran, no dicen nada. Y eso tiene como un sí, cuando en realidad ese consentimiento no ha sido otorgado válido. Esta es una causal y es una causal de contra importante, ya van a ver por qué. Entonces, en este caso, obviamente no existe, no ha nacido a la vida jurídica ese vínculo conyugal. Ahora, si ustedes se fijan, cuando hablamos de condiciones habilitantes, impedimentos para el matrimonio, estos pueden ser informados ante el oficial de registro cívico antes del matrimonio, ¿verdad? Y las personas con interés legítimo, ¿qué pueden hacer? Para evitar que se casen. Plantear la oposición matrimonial, ¿sí? En este caso, el matrimonio se ha celebrado, careciendo en los contrayentes de alguna condición habilitante o teniendo algún impedimento. Se celebró porque no se pudo plantear de manera oportuna la oposición matrimonial. Ellos felices porque piensan que han engañado y que es igual que se casaron, ¿no? Él o ella felices. Pero tienen que saber que ese matrimonio no ha nacido válido a la vida jurídica, porque tiene vicios que lo invalidan y por los cuales se puede demandar su nulidad. Bien, ¿quién puede demandar la nulidad de un matrimonio, de una unión libre? El cónyuge, ella o él. Y cuando hablo de cónyuge también me refiero al cónyuge, ¿no? No ni siquiera ex, cuando me refiero a la ligante también. A los familiares de la persona declarada interdicta, cuando un interdicto se casa, y las instituciones públicas de protección a la familia, niñez y adolescencia. ¿En qué casos podrán plantear estas instituciones? Sí, en casos de menores de edad, pero ¿cuándo? ¿Qué le ha pasado al menor de edad para que la Defensoría demande la nulidad de su matrimonio o de su unión libre? No, pero si se casó, es que más bien ha habido el consentimiento de los padres. Porque le obligaron a casarse. Como es menor de edad, ¿quién representa a menor de edad? Sus padres. Y en este caso hay un conflicto de intereses entre los padres y el menor de edad. Entonces va a ser la Defensoría quien va a representar los intereses del menor de edad. Bien. Respecto a los plazos, voy a ir allá. Existen dos tipos de plazos para plantear la acción. Es decir, dos plazos. Uno precluye en un año, es decir, el plazo para plantear la acción en nulidad precluye en un año desde que ha habido convivencia, desde que la pareja ha empezado a convivir, tenemos un año para plantear la acción de nulidad. Es un proceso ordinario, claro. En todas las causales, excepto en la causal de ausencia de consentimiento. Cuando se trata de esta causal, no hay plazo. En el caso de la ausencia de consentimiento, el plazo para plantear la acción de nulidad
en materia familiar, en un proceso ordinario va a determinar si ese vínculo conyugal es válido o no es válido, ¿sí? Si es válido, tiene efectos jurídicos, si no, declara su nulidad. Pero en esta sentencia, donde se establece la nulidad del vínculo conyugal, hay otro aspecto importante que la autoridad judicial va a valorar, y es la buena fe. La buena fe con la que han actuado uno o ambos cónyuges a momento de constituir el vínculo conyugal. ¿Qué significa la buena fe? Que ella y él pensaron que todo estaba bien, que todo estaba en orden. Que, por ejemplo, no sabían que todo esto era un impedimento, ¿sí? O no sabía ella que él era casado, que tenía su familia, ¿sí? Por ejemplo, eso es actuar de buena fe. ¿Por qué es importante la buena fe? Porque para aquel cónyuge de buena fe, el vínculo conyugal va a ser válido como un matrimonio verdadero, con efectos personales y patrimoniales, hasta este día que se declara la nulidad de ese vínculo conyugal. Para este cónyuge de buena fe va a existir ese matrimonio hasta este día, y por lo tanto, en favor de este cónyuge de buena fe, se van a tomar las mismas decisiones de un divorcio. ¿Sí? ¿Qué decisiones se toman en el divorcio? Todavía no saben, la división de la comunidad de gananciales, ¿no? Entonces, un ejemplo bien exagerado les voy a dar, para que me entiendan, ¿sí? Él, el mismo que engañó y le dijo soy libre, soltero y sin compromisos, se casaron, logró que se casaran, ¿sí? Y en el segundo mes de matrimonio, él gana una consultoría. Entonces es consultor y gana un contrato muy bueno. Y en fruto de esa consultoría que le han pagado tan bien que le ha comprado una casita. ¿Sí? Y ella no trabaja, no trabajó porque ella inmediatamente se embarazó y estaba con un embarazo de alto riesgo. Ella todo el tiempo que han estado juntos se ha quedado en su casita porque necesitaba reposo, solo él trabajaba. Han comprado esta casita. Si este matrimonio, digo, es válido para el cónyuge de buena fe, esta casita es un bien común del matrimonio, ¿sí? ¿Sí? Ya. Ahora que se están divorciando, para la ley, como ella ha actuado de buena fe, ese vínculo conyugal es válido hasta el momento que se declara su nulidad. ¿Sí? 3, 4 meses después, ella misma demanda la nulidad porque se entera que cuando va al registro civil a querer sacar un certificado de matrimonio y de descendencia, porque él le dice te voy a afiliar en mi seguro de salud, porque como está embarazada necesita atenciones, ¿no? Entonces ahí resulta que le ha salido así un chorizo certificado de descendencia de su pareja. También, de sus 5 hijos que tenía, con una señora. Y el último recién ha nacido el año pasado, cuando ya eran novios. Entonces ella va, indaga y se entera que él tiene su familia, inclusive hasta la anterior semana ha seguido visitando a su familia. Entonces hoy demanda la nulidad. Ella actuó de buena fe. Esta casita, ahora que se va a declarar la nulidad de ese vínculo conyugal, ella se va a quedar con algo de la casa. ¿Sí o no? Sí. ¿Con cuánto? Con la mitad. ¿Por qué? Porque actuó de buena fe. Dice, el matrimonio o la unión libre declarados nulos no tienen efecto, porque lo nulo es algo que no existe, ¿sí? No tiene ningún valor jurídico, excepto, dice, obviamente, los deberes que surjan para la pareja respecto a los hijos. En este caso, el señor va a tener la misma obligación respecto a este hijo como tenía de sus anteriores hijos, ¿sí?
a los bienes de las personas involucradas con los mismos efectos previstos para el divorcio, dice, no van a beneficiar al o al causante de la nulidad o a quien actúe de mala fe. Entonces, pensando lo contrario, sí beneficia al cónyuge de buena fe. Entonces, a ella, como para ella ese matrimonio es válido hasta este día que se declara su nulidad, y esta casita se compró hace 3 meses, esta casa le pertenece en un 50%. ¿Sí? Pero, si él demuestra que ella sabía, que ella desde el primer día que lo conoció sabía perfectamente que tenía esa familia, ella actuó de buena fe o de mala fe. De mala fe. ¿Pertenece algo aquí? No. Aunque ella haya pagado $10,000 para comprar esta casita de sus dineros de soltera, ella va a tener que averiguar o defender o recuperar eso que ha pagado aquí en la vía civil, porque para materia familiar ese vínculo no existe, no son nada para el ámbito del derecho de familia. Si yo voy a averiguar aquí si pagué algo, entonces tiene que ser en el ámbito civil, ¿sí? Ahora, me preguntaste, ¿sí? La persona que resulte culpable de la nulidad del matrimonio o de la unión libre va a ser responsable por los daños materiales y a la dignidad que haya sufrido el cónyuge de buena fe. ¿Qué significa? Que ella, si actuó de buena fe, puede en la vía civil demandar el resarcimiento de daños y perjuicios materiales y a su dignidad, ¿no? Que le ha ocasionado él al mentirle como le mintió, al engañarle así como le engañó. Y aquí se establecía, por ejemplo, que si parte de ese engaño ha sido de esta persona que actuó como oficial de registro civil o de un realmente verdadero oficial de registro civil, a él también se establecen responsabilidades. Independientemente de las responsabilidades que se puedan determinar, el cónyuge que ha actuado de mala fe va a resarcir daños materiales, daños a la dignidad que haya sufrido a quien ha actuado de buena fe, ¿no? Y al oficial de registro cívico obviamente se van a determinar responsabilidades. Pero aquí ya no dice este código multa, solamente establece que el juez va a determinar la responsabilidad que pesa sobre esa funcionario. Preguntas. Así de cortito es este tema. Doctora, cuando menciona en los plazos, en un año cuando la acción de nulidad, menciona si no ha sido celebrado por la o el oficial de registro cívico, ¿cómo surge, cómo hay un registro de ese matrimonio si nunca se ha registrado? Claro, por eso les digo, es posible que esta persona haya fenecido en sus funciones y sigue teniendo los libros, ¿sí? Se ha podido registrar, pero ya no era, o sea, oficialmente no era ya. Puede darse en este caso. De repente ahora no tanto, ahora ya no mucho en este aspecto, porque inmediatamente se suben al sistema, hay muchos más mecanismos de control, pero antes realmente era y pasaba como les digo, hasta que tengas un libro grande, a veces ni saben qué cosas ponían ahí y ya sí les engañaban, sí. Ahora ya no, es muy difícil respecto al oficial, ¿no? Cuando veamos los procesos ordinarios, yo les voy a traer una acción, un proceso de nulidad. Esto es una acción de nulidad por bigamia. La señora se había casado, bueno, se casaron, estuvieron juntos, sí, bastante tiempo porque habían tenido 2 hijitos. Pero se separan, ¿sí? Y no sé cómo, pero la señora se vuelve a casar con otra persona.
matrimonio civil registrado también. Y resulta que su primer esposo se quedó con los hijos. La señora se fue dejándole con sus dos hijitos chiquititos. Los hijos ya mayores, uno de ellos de más de 20 años, el otro debía tener unos 15 años, esto el año pasado. La cosa es que el actual esposo de esta señora, enterándose que el primer esposo tenía una casa, una muy buena casa, pudo divorciarse de mandar el divorcio, porque todavía estaba casada ella con el primer esposo y con el segundo. ¿Sí? ¿Sí? A este señor, que luego fue mi cliente, lo demanda. Primero la señora le demanda el divorcio. Y él me dice, pero doctora, ¿cómo va a demandar el divorcio cuando está casada? Ni siquiera ha salido de su matrimonio. Entonces vamos, revisamos, obviamente sí, estaba casada. Y no procedía a la acción de divorcio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos planteado antes una acción de nulidad. Y la nulidad ha sido declarada aprobada. Y como se ha declarado la nulidad aprobada, y ella ha actuado de tan mala fe, no tiene derecho absolutamente nada, ¿no? Pero ella pretendía, como seguía casada hasta el año pasado, la mitad de la casa del señor. Voy a mostrar ese proceso. Luego, preguntas, dudas. Doctora, los daños y perjuicios lo determina el juez de familia o No. tiene que plantearlo ante eso? En materia civil, doctora, si estaba casado, ¿cómo se vuelve a casar? Si está feliz, a casarse. Eso les digo, es que antes podíamos casarnos en cada provincia del departamento. Yo, antes de entrar al matrimonio, hace muchos años, trabajaba en Conteco, con el seguro de vida. Los primeros años, cuando empezó a haber seguro de vida en Conteco, y en más de una ocasión me han aparecido hasta 3 viudas para cobrar el seguro, con certificado de matrimonio. Eso significa que uno, mira, antes no podía casarse donde uno elija, en cualquier departamento, en cualquier lugar, porque no había un sistema informático. Ahora no, ahora yo doy mi nombre y sale todo. Pero antes no era así. Donde sí podían casarse. Y ahora las personas que necesitan certificados de Estado civil, de libertad de Estado, ¿eh? Doctora, una pregunta. En caso de, normalmente se ve en el caso de los choferes, por ejemplo, son en viajes internacionales y que tienen familias de un departamento, uno en el otro, otra, y como viajan, no, o sea, uno no se da cuenta. Y incluso en un caso donde el señor tenía hasta tres mujeres, pero ninguna sabía que tenía pareja. Ahora, en ese caso, ¿a quién se le da prioridad en el tema de los bienes? Porque digamos que todavía solamente una unión libre, no hay matrimonio, solo es unión libre con las 3. ¿A quién se le daría prioridad? En realidad, si hablamos de prioridad, sería al primer registro de unión libre. Como en el caso del matrimonio, el primer matrimonio celebrado es el único válido. Todos los demás ya nacen ya con invalidez, ¿no? Y lo mismo pasaría en este caso. Pero ahora, como se han dado uniones simultáneas, cualquiera de las otras dos podría demandar la nulidad de ese registro de unión libre. Que es la que adelanta. Ninguno es válido. Porque normalmente pocos son aquellos que registran la unión libre, la mayoría se vive así, digamos, sin registro. Pero ninguna de esas uniones es unión libre. O sea, si es unión libre, son convivencias, pero no pueden tener el mismo valor de un matrimonio civil porque carecen de singularidad. Entonces, cada una de ellas podría registrar su unión libre
si es en países diferentes, digamos, ¿sí? Pero si es en una misma, en Bolivia, para registrar su unión libre, la segunda ya no va a poder. Porque para registrar la unión libre tenemos que acreditar igual que en el matrimonio civil nuestra libertad de Estado. Entonces, las otras, la siguiente, yo me entero ahorita que la anterior semana había registrado, yo puedo demandar la nulidad de esa unión libre. ¿Por qué? Porque no había singularidad, no hay singularidad en ese vínculo conyugal. Porque y descubro que convivía conmigo, con ella y con la otra. ¿Mm? Y entonces eso no puede ser unión libre. Así es. Pero igual se le puede quitar cosas. O sea, igual se le puede pedir, ¿no? O sea, esa demanda del juicio, daños materiales, se le puede. Claro, claro. ¿Y desde cuándo hay ese sistema de entrega de nivel nacional? ¿Hasta cuándo se podría hacer? Ya pues son varios años, puedo decir que por lo menos unos 10 años. Sí, sí. Por eso es que, a ver, sí, el Código de las Familias se promulga en 2014, ya algunos años antes ya había registros informatizados. Ya se empezó a informatizar todo. Por eso es que el código ya prevé el registro voluntario, prevé el certificado de libertad de Estado, porque ya se preveyó todo eso, sí. Más, pues, sí. Doctora, una pregunta. En este caso, entonces, de aquellas personas que, digamos, se han casado, no se han divorciado, y se han ido a vivir con otras personas, no se han casado, pero han vivido bastante tiempo, que actúan con dolo para, digamos, querer volver con su antigua pareja con la que no se divorciaron, solamente por pedir, digamos, herencia. ¿Eso es nulo o...? Eso es reconciliación. Bueno, ¿qué es la reconciliación? ¿Qué es reconciliar? Hacer las paces. Volver a enamorarnos, hacer las paces, volver a hacer vida en común, ¿sí? La reconciliación extingue la acción de divorcio. Solamente por querer tener la paz que tiene la otra persona paz, digamos, a sabiendas, ¿no? De que ella tiene otra o él tiene otra pareja. Es que, no sé si les he dicho a ustedes, pero muchas personas, de manera muy errónea, piensan que por el transcurso del tiempo nos hemos divorciado porque estamos solo separados. No. Porque si usted va al CEDES y saca un certificado de estado civil, va a salir casado, ¿no? Y para la ley usted está casado, aunque hace 20 años no conviva con su pareja. No se puede solicitar la nulidad en ese caso demostrando. No. Ya sabemos por qué es la nulidad, ¿sí? Por eso les he preguntado. Este es el matrimonio civil. Antes del matrimonio, para evitar que ellos se casen, yo puedo plantear la oposición matrimonial. Pero como ya se casaron teniendo algún impedimento o faltando alguna condición habilitante, lo que yo puedo hacer para quitarle validez, para que esto no exista, es demandar la nulidad. ¿Sí? Pero si este matrimonio civil se ha constituido tomando en cuenta todo lo que la ley dice, es válido. Si no existe ninguna causal de nulidad, no puedo decir nulo, no puedo alegar nulidad. Y además, aunque exista alguna causal de nulidad, si he dejado pasar un año, eso se ha considerado, salvo si ha habido falta de consentimiento. ¿Sí? Ahora, si este vínculo conyugal se disuelve, va a ser solamente por voluntad de los cónyuges a través de qué? Del divorcio. ¿Sí? Es la
la única forma. Entonces, con el divorcio, con la sentencia de divorcio registrada en el CDS que ha cancelado mi partida matrimonial, solo así ella y él recuperan su libertad de Estado. De lo contrario, sigo casado. Ahora, pero vamos a ver el próximo tema. La comunidad de gananciales sí termina con el divorcio, legalmente termina con la disolución del vínculo conyugal, divorcio, matrimonio, desvinculación de unión libre, sí. Pero para la jurisprudencia, la comunidad de gananciales cesa, es decir, se pone un alto en eso desde que ha habido el auto de admisión en un proceso de divorcio. Esto es clave, porque desde este auto de admisión, aquí el juez nos dice separación personal de los esposos, ¿sí? Desde ese momento que dice separación personal, para la jurisprudencia, porque no está ni en el código, marca o sea, ahí cesa la comunidad de gananciales, ¿sí? Ya no hay más comunidad de gananciales, porque ha cesado la vida en común, ¿sí? Entonces, ya después, aquí en el divorcio solo se va a disolver el vínculo conyugal. Antes todavía, al principio, resolvían la comunidad de gananciales. Ahora todos los jueces les dicen muy bien, sus bienes por cuerda separada, proceso ordinario, ¿sí? El proceso de divorcio solo va a dividir, va a separar la vida conyugal a la pareja. Y eso inclusive, les decía ya, aunque haya una sentencia de divorcio y yo no he ido a cancelar mi partida, voy a seguir casada. Y peor, imagínense, si ni siquiera hay este auto de admisión, y yo creo que ya no hay ningún derecho, ninguna obligación, solo porque me he separado de mi esposo hace 10 años. Doctora, entonces, por decir, digamos, con mi pareja ya me separé, tengo 20 años separados, como decía, ¿no? Y en esos 20 años mi pareja, digamos, que ha hecho bienes. ¿Puedo ya después de esos 20 años plantear el divorcio y los bienes también entran ahí en la división o ya no? En el divorcio no, en un proceso de división y partición de bienes. Ya. Interesante. Claro, pero tienen que pensar, o sea, tienen que ponerse a pensar que para la ley esa pareja sigue casada, ¿no? Por eso es algo que mal han interpretado. Es que antes la separación por más de 2 años sí constituía una causal de divorcio, pero tampoco automáticamente la pareja no se divorciaba, sino que el divorcio es esa resolución judicial pronunciada por autoridad competente en vida de los esposos, cuando ella y él están con vida. Porque si durante el proceso de divorcio uno de ellos muere, ya no hay divorcio, el otro queda viudo. Y otros son los derechos. Así es. Cuidado, Justin. Cuando se casen en casa. ¿Por qué cuando una persona se divorcia no vuelve al estado de soltero? Aparte de que se han separado, sigue saliendo como divorciado. Sí. Ya no volvemos a ser solteros nunca. Excepto cuando se declara la nulidad del matrimonio. Cuando se declara la nulidad, ahí sí volvemos a ser solteros, porque ese matrimonio nunca ha existido. Solamente en ese caso. Pero si yo me divorcio, recupero sí mi libertad de Estado, pero ya no vuelvo a ser soltero. Ya soy divorciado. Mejor no se casa. Sí. Por eso es que antes, sobre todo cuando se casaban jovencitos, los papás antes no se imaginan cómo la mamá y el papá de esos esposos muy jóvenes buscaban por todo lado una causal para declarar la nulidad del matrimonio de sus hijitos jóvenes, así, para que aquí no pasó nunca nada, ¿no? Es decir, fueron solteritos, ¿no? Para que nunca aparezca ese matrimonio. En cambio, no. Si yo me casé, me divorcio.
divorcio, ya no puedo ser soltera. Libre sí, pero soltera ya no. Sí. ¿Qué pasa?